Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1241. Entrando a la raza espiritual. ¿La conoces? La expresión del Elder Yu se contorsionó al mirar a Zhao Fen con una mirada dudosa. La raza espiritual fue una de las 4 facciones de 5 estrellas de la zona Zilin, y conocía a todos los prodigios que esta facción valoraba mucho. Entre ellos, Zhao Yufei de la raza espiritual fue extremadamente sobresaliente. Ella solo estaba debajo de 1 y estaba por encima de 10.000, y la raza espiritual había puesto sus esperanzas en ella. Imposible. Este niño no puede conocer a Zhao Yufei. El Elder Yu rechazó mentalmente esta idea. Zhao Fen había venido de la zona Wulong, y tenía un linaje mediocre. Era imposible tener una relación con Zhao Yufei de la zona Zilin. El Elder Yu era más propenso a creer que Zhao Fen era uno de los admiradores de Zhao Yufei. La había convertido en la diosa de sus sueños y simplemente quería verla. Zhao Yufei, raza espiritual. Han Ningguer murmuró suavemente en estado de shock. Finalmente supo quién era la persona que Zhao Fen quería encontrar, y esta persona era en realidad parte de la raza espiritual de 5 estrellas. No era de extrañar que Zhao Fen estuviera tan preocupado por ella que cubriría distancias tan vastas para encontrarse con ella. ¿Hay alguna forma de que la vea o me ponga en contacto con ella?, preguntó Zhao Fen. Zhao Fen supuso que este Elder Yu no podría ayudarlo. Zhao Fen estaba tan ansioso con sus preguntas porque, una vez que el Elder Yu dijo que no podía hacer nada, Zhao Fen pudo partir de inmediato para buscar otros métodos. El Elder Yu frunció el ceño cuando se calló. La raza espiritual era una facción de 5 estrellas, y la secta Origen de la Vida era una de sus facciones subordinadas. Sin embargo, él era solo un anciano ordinario de la secta Origen de la Vida. Realmente no tenía forma de ayudar a Zhao Fen a encontrarse con un prodigio de la raza espiritual como Zhao Yufei. Si no ayudo a este niño, definitivamente se quedará. Elder Yu reflexionó. Han Ningguer estaba claramente interesado en Zhao Fen. Si Zhao Fen se quedaba, era probable que los dos terminaran como pareja. Después de todo, los dos viajaron juntos a la zona Zilin y experimentaron muchas cosas juntos. Además, Han Ningguer tenía el ojo de la vida y era perfecto tanto en apariencia como en carácter. Mayor Yu, por favor ayúdelo, Han Ningguer susurró suavemente. Puedo usar mis conexiones para meterte en la raza espiritual, pero serías un discípulo trabajador, dijo finalmente el Elder Yu después de un largo período de reflexión. En una facción, los discípulos trabajadores eran trabajadores y normalmente nunca tendrían la oportunidad de interactuar con personas importantes. Por encima de los discípulos obreros estaban los discípulos de la periferia. Una vez que uno se convirtió en un discípulo de la periferia, realmente se los consideraba parte de la facción de la raza espiritual y estaban protegidos por la raza espiritual. Pero la raza espiritual era una facción de 5 estrellas, por lo que ni siquiera alguien con las conexiones del Elder Yu podría convertir a una persona de orígenes ambiguos en un discípulo periférico de la raza espiritual. Pequeño amigo, veo que eres extremadamente fuerte y talentoso. Incluso si eres un discípulo trabajador, estoy seguro de que, si haces bien el trabajo, no pasará mucho tiempo para que seas promovido a discípulo de la periferia. El Elder Yu sabía que el estado de un discípulo trabajador también lo era. Bajo y apresuradamente añadido. Discípulo trabajador, Zhao Fen frunció el ceño pensando. Como discípulo trabajador, no tendría oportunidad de conocer a Zhao Yufei. Sin embargo, el Elder Yu tenía razón en eso, si se desempeñaba bien como discípulo trabajador, tendría la posibilidad de convertirse en un discípulo de la periferia. Si no estás dispuesto, puedes elegir esperar 80 años. Después de 80 años, la raza espiritual reclutará discípulos. Alguien de tus habilidades debería entrar fácilmente, continuó el Elder Yu. Incluso si no dijo esto, Zhao Fen finalmente lo habría descubierto. Para los cultivadores, 80 años no fueron muy largos. Algunos dioses verdaderos pasarían varios siglos en un cultivo aislado. Joven maestro Zhao, ¿por qué no te quedas aquí por un tiempo y esperas 80 años antes de ir a la carrera espiritual? Han Ningguer comenzó a persuadir a Zhao Fen para que se quedara.
Un discípulo trabajador era simplemente un estado demasiado bajo. Ninguna facción se preocuparía por si tal persona vivió o murió. Zhao Fen fue tan sobresaliente que a An Ningguer le pareció insoportable pensar en él realizando tareas comunes. Tendré que molestar al mayor Yu. Quiero ir a la carrera espiritual. Decidió Zhao Fen después de pensarlo. Zhao Fen no podía esperar 80 años. También le resultaría difícil ingresar a la carrera espiritual a través de otras vías. La mirada de An Ningguer se atenuó instantáneamente. A Zhao Fen ni siquiera le importó convertirse en un manitas para ingresar a la carrera espiritual y ver a Zhao Yufei. Bueno. Solo espera un poco, y organizaré tu viaje a la raza espiritual. El Elder Yu se iluminó de alegría. En su opinión, Zhao Fen admiraba a Zhao Yufei y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verla. Sin embargo, al Elder Yu no podría importarle menos eso. Todo lo que quería hacer era enviar a Zhao Fen y que An Ningguer se olvidara de él. Después de organizar lugares para quedarse para Zhao Fen y An Ningguer, el Elder Yu se fue. Al ir a su propia habitación, Zhao Fen entró en la túnica del espacio-tiempo para cultivarse. Muchos cristales de 5 colores en forma de castaño flotaban frente a Zhao Fen. La energía intencional de los 5 elementos puros saturó el área alrededor de Zhao Fen para que él la comprendiera. Zhao Fen había alcanzado el nivel 4 en 2 de los 5 elementos. Una vez que elevó los otros 3 elementos al nivel 4, su poder divino de los 5 elementos recibiría un aumento significativo en el poder. Después de un tiempo, los cristales de 5 colores perdieron su luz y se convirtieron en cristales ordinarios. Swish. Zhao Fen sacó 3 frutas. Estas frutas contenían energía de intención y podían ayudar a Zhao Fen a aumentar su intención y refinar su alma. Las técnicas que cultivó Zhao Fen lo hicieron particularmente poderoso en varios aspectos, pero el intento del alma de Zhao Fen todavía estaba al nivel de un dios verdadero de rango 3, y le resultaba difícil avanzar más. Esto hizo que el poder de algunas de sus técnicas de línea de sangre del ojo se quedara atrás. Pero una vez que Zhao Fen entró en el nivel del dios verdadero, su intento de alma avanzaría a la fuerza de cualquier rango que lograra alcanzar. Un día, Zhao Fen se reunió con An Ningguer. Zhao Fen pronto dejaría la secta Origen de la Vida para la raza espiritual. A pesar de todas las alegrías y tristezas que habían experimentado en su viaje a la zona Zilin, los dos habían formado una amistad que no podía describirse con palabras, por lo que Zhao Fen se encontró algo reacio a irse. ¿Qué clase de persona es ella para ti? ¿Vale la pena todo lo que haces por ella? An Ningguer preguntó con curiosidad. Le prometí que la encontraría. Zhao Fen finalmente respondió después de mucho tiempo. Zhao Fen realmente no sabía cómo responder la primera pregunta de An Ningguer. Espero que la conozcas pronto. An Ningguer sonrió mientras le deseaba lo mejor. Zhao Fen asintió y acompañó a An Ningguer en un paseo por la secta Origen de la Vida. La secta Origen de la Vida era una facción máxima de 4 estrellas de la zona Zilin, y dado que los médicos tenían el poder en esta facción, su estado era aún más único. Si no fuera por su preocupación por Zhao Yufei, a Zhao Fen no le hubiera importado quedarse en esta facción para cultivar y avanzar lentamente. Varios días después, el Elder Yu vino a buscar a Zhao Fen. Puedes partir ahora. El Elder Yu sonrió cálidamente. Después de despedirse de An Ningguer, Zhao Fen fue acompañado por un anciano de la secta Origen de la Vida para comenzar su viaje a la raza espiritual. Cuando Zhao Fen se despidió de la secta Origen de la Vida, un hombre vestido de azul estaba cerca de la secta Origen de la Vida, su rostro del color del jade blanco y su porte elegante. Este hombre era el clon de Zhao Fen, Zhao Wei. Zhao Fen planeó que Zhao Wei se quedara en la secta Origen de la Vida para cultivar el Dao de la medicina. Zhao Fen también sintió que había algo extraño en el Elder Yu. An Ningguer poseía el Ojo de la Vida, pero la secta Origen de la Vida había mostrado poca reacción ante la llegada de An Ningguer. A partir de esto, se podía ver que el Elder Yu no había informado este asunto a sus superiores. Por lo tanto, Zhao Fen decidió dejar a Zhao Wei aquí para mezclarse con la secta Origen de la Vida cuando comenzó a reclutar discípulos.
Como una de las 4 facciones de 5 estrellas de la zona Ceiling, la raza espiritual controlaba un cuarto de la zona Ceiling. Naturalmente, no se puede ubicar en el borde exterior de la zona Ceiling. Afortunadamente, Zhao Fen tenía un anciano de la secta del origen de la vida con él, por lo que podía viajar a lo largo de las series de teletransportación de las facciones de 4 estrellas y media y 4 estrellas pico. Poco más de medio año después, Zhao Fen llegó a la carrera espiritual. Fue recibido por la vista de enormes montañas multicolores de cristal. Estas montañas de cristal albergaban una exuberante vida vegetal y aguas azules, y el canto de los pájaros y el aroma de las flores llenaban el aire. Este era un país de las hadas cristalino. ¡Qué espeso mundo Yuan-Ki! Incluso antes de ingresar a la raza espiritual, Zhao Fen sintió a través de su ojo izquierdo que la raza espiritual estaba inundada de espeso Yuan-Ki. Conjeturó que una vena de cristal de Dios de alta calidad estaba debajo del territorio de la raza espiritual. Por supuesto, el área directamente por encima de esta vena del cristal de Dios seguramente era un área central de la raza espiritual que solo los discípulos centrales y los miembros del escalón superior de la raza espiritual podían disfrutar. Después de pasar por una serie de preguntas, Zhao Fen llegó sin problemas a la carrera espiritual. Después de recibir los diversos objetos que debe poseer un discípulo trabajador, Zhao Fen se convirtió en discípulo trabajador de la raza espiritual de 5 estrellas. En la carrera espiritual, estarás bien siempre y cuando no ofendas a un discípulo central, el anciano de la secta Origen de la Vida aconsejó a Zhao Fen antes de irse. Si Zhao Fen ofende inadvertidamente a un discípulo central, el que lo recomendó sufriría un gran desastre. El borde exterior de la raza espiritual, región del Valle del Río Celestial. Zhao Fen, vestido con el uniforme de un discípulo trabajador, llegó a un palacio cristalino. Soy un discípulo trabajador recién llegado, Zhao Fen. Asistente Liu, por favor, asígneme una tarea, dijo Zhao Fen rotundamente. Además del trabajo, los discípulos trabajadores solo podían trabajar. Ve al área de hierba espiritual al noroeste y atiende a las hierbas espirituales de la 4ª parcela. Después de un largo rato, una voz salió del palacio. Zhao Fen recibió las herramientas adecuadas, incluido un mapa básico del borde exterior de la raza espiritual. Zhao Fen llegó rápidamente a la 4ª parcela de tierra en el área de hierba espiritual. Las hierbas cultivadas aquí eran para uso de las personas en el reino de la luz mística. Este niño es nuevo. La llegada de Zhao Fen atrajo la atención de los otros discípulos trabajadores del área de hierba espiritual. Unos cuantos discípulos sacudieron la cabeza y suspiraron mientras lanzaban miradas compasivas a Zhao Fen. En este momento, un hombre de cejas pobladas se acercó a Zhao Fen desde la primera parcela de hierba espiritual. Penzuo salió. ¿Quién le dijo que fuera un recién llegado? Además, los métodos de Penzuo no son tan difíciles. Los discípulos obreros cercanos conversaban entre ellos mientras observaban. Chico, eres un recién llegado, ¿verdad? En el futuro, dejaré mi trabajo aquí para ti. Penzuo se acercó a Zhao Fen, su cuerpo grande y musculoso 2 cabezas más alto que el de Zhao Fen. El asistente Liu no dirá nada si te ayudo. Preguntó curiosamente Zhao Fen. Jaja, está bien mientras la tarea esté completa. A su antiguo yo no le importará quién lo completó. Penzuo se rió de buena gana mientras miraba con confianza a Zhao Fen. Oh, entonces estaba bien encontrar a otras personas para terminar mis tareas. Zhao Fen asintió. Te dejo este complot a ti. Cuídalo por mí. Con estas palabras, Zhao Fen comenzó a dirigirse a una choza cercana. Esta cabaña era donde se quedaban los discípulos obreros. Niño, ¿qué dijiste justo ahora? La cara de Penzuo se retorció de ira mientras ladraba. Su cuerpo comenzó a exudar un aura despiadada. Los recién llegados realmente eran recién llegados. No tenían idea de lo alto que estaban los cielos. Tendría que enseñarle a someterse. Se acabó. Este recién llegado no tiene idea de cuán poderoso es Penzuo y se atrevió a chocar con él. Él aprenderá a ser obediente después de esta lección. Los discípulos obreros cercanos se prepararon para ver un buen espectáculo.
Capítulo 1242. Disuasión. Niño, ¿qué dijiste justo ahora? La cara de Pen Zhuo se retorció de ira mientras ladraba. Su cuerpo comenzó a exudar un aura despiadada. Los recién llegados eran recién llegados, por lo que no sabían cuán alto era el cielo. Tendría que ponerse duro para que este compañero se sometiera. ¿No escuchaste lo que dije? ¿Hay algún problema con tus oídos? Zhao Feng se volvió de repente y preguntó con curiosidad. Estas palabras hicieron que los discípulos obreros de los alrededores se rieran y suspiraran en silencio por la ignorancia de Zhao Feng. Pen Zhuo fue uno de los discípulos trabajadores más fuertes en esta área de hierba espiritual. Su cultivo fue en la etapa tardía del reino de la luz mística. Estás buscando la muerte. Enfurecido, Pen Zhuo hizo circular su poder sagrado de luz mística y se abalanzó sobre Zhao Feng. Parecía que el cuerpo masivo de Pen Zhuo estaba a punto de enviar a Zhao Feng a volar. Los discípulos trabajadores ya podían escuchar el grito de Zhao Feng y su rostro se sacudió con un terrible dolor. Pero cuando Pen Zhuo llegó a Zhao Feng, se detuvo extrañamente, y todo su poder se drenó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvo Pen Zhuo? Los discípulos trabajadores cercanos gritaron sorprendidos. Pero solo Pen Zhuo mismo sabía lo que sucedió. No era que quisiera detenerse, sino que no podía moverse en absoluto. Frente a Zhao Feng, su sangre y poder sagrado se habían congelado, e incluso su alma había sido sellada. Estaba impotente. Lo que lo asustó aún más fue que Zhao Feng aparentemente no había hecho nada. Solo lo estaba mirando con una leve sonrisa en su rostro. ¿Cómo podría ser esto? ¿En qué nivel de cultivo está esta persona? Pen Zhuo aulló mentalmente. De repente se dio cuenta de que ni siquiera podía hablar sin el permiso de Zhao Feng. Pen Zhuo tenía aún más miedo ahora, y miró a Zhao Feng con miedo y temor. Dejaré todas mis misiones para que las termines. Lo escuchaste esta vez, ¿verdad? Zhao Feng habló lentamente antes de darse la vuelta y entrar en la cabaña de madera. Después de que Zhao Feng se fue, Pen Zhuo sintió que había sido relevado de una gran carga y cayó al suelo débilmente. ¿Qué está pasando? Pen Zhuo no lo atacó. Este recién llegado parece ser muy fuerte. Algunos de los discípulos trabajadores estaban algo sorprendidos y confundidos sobre por qué Pen Zhuo no había hecho nada, pero aquellos con miradas astutas podían ver que Zhao Feng no era ordinario. Decidieron que, en el futuro, no podían ofender a Zhao Feng. No importa cuán bien se desempeñara un discípulo trabajador, todavía necesitarían esperar una cierta cantidad de tiempo para convertirse en un discípulo de la periferia. Por lo tanto, Zhao Feng no podría tener demasiada prisa. Al entrar en su habitación, comenzó a cultivarse. Como era su hábito normal, Zhao Feng cultivó la técnica de los 5 rayos de viento elemental y el cuerpo de relámpagos sagrado Golden Kun. Después de eso, comenzó a investigar las técnicas de línea de sangre del ojo del espacio, tiempo espacetimesial y espatial Lokeye. Zhao Feng había comenzado hace mucho tiempo a comprender el ojo de bloqueo espacial, pero debido a que nunca lo había enfatizado particularmente, nunca había sido capaz de mostrar completamente su poder. En cuanto al espacetimesial, era una técnica de línea de sangre ocular de clase divina de alto nivel, y Zhao Feng no sabía por dónde comenzar a cultivarlo. Mientras comprendía estas dos técnicas de línea de sangre ocular, Zhao Feng también comenzó a comprender la intención del espacio-tiempo. Zhao Feng había alcanzado hace mucho tiempo el nivel 4 en la intención espacial, pero la intención del tiempo más profunda todavía estaba en el nivel 1 y todavía algunas formas de alcanzar el nivel 2. Un mes después, Zhao Feng salió de su choza. Ya hice lo que ordenaste y cuidé muy bien este complot. Pen Zhuo corrió hacia Zhao Feng y dijo respetuosamente. Los discípulos obreros cercanos quedaron atónitos ante esta vista. Nunca habían imaginado que Pen Zhuo realmente haría lo que Zhao Feng dijo y cuidaría muy bien esta parcela de hierba espiritual. Además de eso, cuando salió Zhao Feng, Pen Zhuo actuó como un hermano pequeño obediente que informa la situación a su hermano mayor. No está mal. Con estas simples palabras, Zhao Feng se fue.
Los discípulos trabajadores tenían que informar el estado de sus tareas a su supervisor cada mes y recibirían una recompensa basada en el nivel de finalización. Milímetros, no está mal. El asistente Liu dentro del palacio cristalino sacó algunas recompensas y se las dio a Zhao Feng. Él conocía la situación del área de hierba espiritual como el dorso de su mano. Esta vez, el asistente Liu inspeccionó a Zhao Feng un poco más cuidadosamente. Sin embargo, pronto descubrió que no podía ver a través de Zhao Feng en absoluto. Asistente Liu, me gustaría trabajar un poco más, dijo Zhao Feng con una sonrisa. Zhao Feng tomó 4 tareas de la operadora Lu. Al regresar al área de hierba espiritual, Zhao Feng le dio sus recompensas a Peng Zuo. Estas recompensas consistieron en recursos de cultivo y cristales de yuan útiles para aquellos en el reino de la luz mística. Entendemos nada más que basura para Zhao Feng, y ponerlos en su dimensión interespacial solo ocuparía espacio. ¿Por qué no le das un cajón al suelo? No te preocupe por eso, nada más. Explicaba, y dijo qué sorpresa. En su dimensión interespacial. Eso ocuparía un espacio. No. No sé. Pero sí que es lo único de la basura. Ocupaba todo el espacio. No hay más que basura, dijo punto acento Zhao Feng no era otra cosa ese que ocupar espacio en él. ¿Qué? Sino. HHH. ¿Por qué? Agregó. Me encantaría. De acuerdo con la versión del informe, la basura de la Tierra ocupará la zona. De hecho, ocupará un espacio en el espacio. ¿Por qué? Que no lo hagas nada más que nada en la Tierra real. Qué bueno, lo que más te guste. ¿Por qué? De acuerdo con lo que decía, no sería más que la basura. Zhao Feng luego fue a las áreas donde estaban sus otras 4 tareas. Zhao Feng encontraría al azar un discípulo trabajador en el área y luego liberaría una pequeña presión para que el discípulo se sometiera y estuviera dispuesto a trabajar para él. Después de hacer todo esto, Zhao Feng regresó a su choza y comenzó a cultivarse. Zhao Feng no tenía idea de que su conducta había provocado la indignación pública de todos los discípulos trabajadores en las áreas cercanas. Secretamente, estos discípulos trabajadores se reunieron y planearon tratar con Zhao Feng. En su opinión, Zhao Feng estaba actuando demasiado tiránico para un nuevo discípulo trabajador. Justo cuando discutían secretamente sobre este asunto, un grito de alarma vino desde afuera. Xi Weinan ha vuelto. No pasó mucho tiempo antes de que entrara un hombre bien proporcionado con una cara hermosa y ojos fríos. Los discípulos trabajadores inmediatamente dejaron de hablar, sus rostros se retorcieron en estado de shock. Este Xi Weinan fue el discípulo trabajador número 1 de esta región del Valle del Río Celestial. Su cultivo fue en el nivel de semidios. Se dijo que había venido a la raza espiritual como discípulo trabajador para que eventualmente pudiera convertirse en un discípulo de la periferia a través de su buen desempeño. Hace un tiempo, se había ido con un discípulo de la periferia para completar una misión externa. Acababa de regresar, por lo que probablemente dejaría pronto las filas de los discípulos obreros y se convertiría en un discípulo periférico de la raza espiritual. Gran hermano Xi, finalmente has regresado. Hay un nuevo discípulo trabajador que ha estado actuando demasiado por la borda. Peng Zuo inmediatamente dio un paso adelante, embelleciendo los eventos antes de explicar lo que Zhao Feng había hecho. Esta persona no tiene ningún respeto por mí. Los ojos de Xi Weinan se enfocaron, y la temperatura circundante cayó varios grados. Al ver que Xi Weinan había decidido actuar, los otros discípulos trabajadores se entusiasmaron. Todos los días, alguien vigilaba la habitación de Zhao Feng. Mientras saliera, los demás serían informados de inmediato. Sin embargo, Zhao Feng no estaba pensando en nada más que entregar sus tareas completadas después de un mes para poder realizar más tareas. Como resultado, Zhao Feng pasó todo este mes en el cultivo. Un mes después, varias docenas de discípulos trabajadores se reunieron frente a la cabaña de Zhao Feng. El que los guiaba no era otro que Xi Weinan. Los discípulos trabajadores a su alrededor eran todos los discípulos trabajadores sobresalientes del área circundante. Peng Zuo estaba entre ellos.
Ha pasado un mes. ¿Este niño todavía no sale? Tal vez él sabe que queremos tratar con él y se esconde intencionalmente. En la parte de atrás, varios discípulos trabajadores que vinieron a ver el espectáculo estaban charlando. Zhao Feng, date prisa y sal. Los discípulos trabajadores deben informar sobre sus misiones al asistente Liu cada mes. Xi Weinan gritó de repente. Esta voz estaba impregnada de un formidable poder del alma. La cabaña de Zhao Feng inmediatamente comenzó a crujir. Al mismo tiempo, la puerta de la cabaña se abrió. ¿Este es Zhao Feng? Xi Weinan miró con ojos fríos a Zhao Feng, una mueca fría en sus labios. Para sorpresa de los demás, Zhao Feng se dirigió hacia Xi Weinan con una expresión indiferente en su rostro. Xi Weinan no notó nada al principio, pero cuando Zhao Feng se acercó, su expresión comenzó a cambiar rápidamente. Para cuando Zhao Feng llegó frente a él, todo su cuerpo había sido sellado. No podía moverse ni hablar. Los discípulos trabajadores detrás de Xi Weinan estaban en la misma situación. Todas ellas eran estatuas de piedra con los ojos más asombrados y atónitos. Penzu estaba en un estado mental terrible. Había pensado que, con todas estas personas, incluida Xi Weinan, habrían podido tratar con Zhao Feng. Pero el resultado fue el mismo. Frente a Zhao Feng, todos perdieron el control sobre sus cuerpos. ¿Cómo podría ser esto? Xi Weinan estaba absolutamente atónito. Luchó con todo su poder, pero se dio cuenta de que todo era inútil. Si hay una próxima vez, los mataré a todos. Zhao Feng escaneó a la multitud mientras escupía fríamente estas palabras. Su tono era ligero, pero sus palabras eran taladros de hielo que perforaban los corazones de todos. Zhao Feng no quería exponerse demasiado, pero si no les daba una dura lección a estas personas, seguirían regresando para causarle problemas. Por lo tanto, Zhao Feng necesitaba intimidarlos completamente. Zhao Feng luego se fue para informar al asistente Lu. Este Zhao Feng es muy fuerte. Si es así de fuerte, ¿por qué es un discípulo trabajador? Después de que Zhao Feng se fue, todos se tiraron al suelo y comenzaron a susurrar el uno al otro. Cuando Zhao Feng llegó al palacio de la operadora Liu esta vez, la operadora Liu ya estaba parada afuera como si lo hubiera estado esperando. Debería ser un poderoso cuasidios. ¿Por qué querías convertirte en un discípulo trabajador de la raza espiritual? Preguntó el asistente Liu con una expresión sombría. Quiero ingresar a la carrera espiritual, y solo puedo hacerlo siendo un discípulo trabajador, dijo francamente Zhao Feng. Todavía no quería ofender a este asistente Liu, ya que se requería la recomendación de este hombre para que se convirtiera en un discípulo de la periferia. Si su desempeño sigue siendo bueno, puede convertirse en un discípulo de la periferia en menos de medio año. El asistente Liu asintió levemente, con un toque de orgullo en sus ojos. Un cuasidios tan talentoso estaba dispuesto a convertirse en un discípulo trabajador por el simple hecho de convertirse en un discípulo periférico de la raza espiritual. Como miembro de la raza espiritual, el asistente Liu estaba lleno de orgullo. También me gustaría preguntarle a la operadora Liu sobre cierta persona, dijo Zhao Feng. ¿Oh? La expresión del asistente Liu se congeló. Parecía que este era el verdadero objetivo de Zhao Feng. Deseo saber sobre Zhao Yufei y de la raza espiritual. Dijo directamente Zhao Feng. Después de un momento de conmoción, el asistente Liu pareció pensar en algo y soltó una carcajada. No viniste a ser un discípulo trabajador para la raza espiritual por Zhao Yufei, ¿verdad? El asistente Liu se rió entre dientes mientras preguntaba. Entre las mujeres de la raza espiritual, Zhao Yufei fue la número uno en apariencia y talento. Ella era la diosa que habitaba en los corazones de todos los discípulos trabajadores y discípulos de la periferia, y tenía innumerables pretendientes en la zona Zilin. En este momento, el asistente Liu tomó a Zhao Feng para ser otro de los admiradores de Zhao Yufei, tal vez incluso uno de los que buscaban su mano. Pero aún así, el asistente Liu aún admiraba un poco a Zhao Feng por no preocuparse por convertirse en un discípulo trabajador solo para acercarse a Zhao Yufei. Supongo que puedes decir eso, respondió ambiguamente Zhao Feng. El asistente Liu sonrió e indicó que entendía.
¿A quién no le encantaría una belleza como Zhao Yufei? Y además, fue precisamente que los jóvenes como Zhao Fen eran tan impulsivos que eran capaces de cualquier cosa. Después, el asistente Liu le contó a Zhao Fen todo lo que sabía sobre Zhao Yufei. Zhao Fen escuchó con seriedad y finalmente obtuvo una pequeña comprensión de las circunstancias de Zhao Yufei en la carrera espiritual. Después de conversar un rato, Zhao Fen se despidió. No pensé que Zhao Yufei tendría un estatus tan alto en la raza espiritual. Zhao Fen se rió entre dientes. Parecía que había estado subestimando profundamente la rareza de la línea de sangre de la raza espiritual de Zhao Yufei. La facción de la raza espiritual tenía una gran población, pero los miembros de la raza espiritual real eran extremadamente raros. El 99% de la población de la raza espiritual estaba compuesta por miembros reclutados del exterior y facciones subordinadas. Justo cuando Zhao Fen estaba listo para regresar a su choza, su ojo espiritual de Dios de repente notó un toque de energía de línea de sangre. La energía de la línea de sangre de la raza espiritual. Con una expresión de asombro en su rostro, Zhao Fen comenzó a volar en dirección a esa energía. Capítulo 1243. Subir a la fama. Después de pasar un tiempo con Zhao Yufei, Zhao Fen podía recordar cómo se sentía la energía de la línea de sangre de la raza espiritual. En el momento en que Zhao Fen sintió esta energía, el primer pensamiento que se le ocurrió fue: ¿podría ser Zhao Yufei? Si esta fuera la zona continente, Zhao Fen podría estar seguro de que esta persona era Zhao Yufei, pero esta era la raza espiritual. El número de personas con el linaje de la raza espiritual no era pequeño. Mientras seguía esta energía, Zhao Fen abandonó rápidamente la región del Valle del Río Celestial. Poco a poco, una mujer con un cuerpo brillante como el de cristal blanco apareció frente a Zhao Fen. Esta mujer tenía una belleza pura y simple, y la naturaleza de su línea de sangre de la raza espiritual la hacía parecer noble y hermosa. Pero por sus labios fruncidos y sus cejas arqueadas, él podía decir que estaba claramente de mal humor. Varios hombres jóvenes de diferentes razas se pararon alrededor de este joven. Qin Yin, ¿a dónde quieres ir? Te llevaré allí. Un joven fascinantemente hermoso con una cara amable agitó su abanico de jade blanco y sonrió. Zhao Fen vio esta fiesta desde la distancia. Esta mujer claramente poseía el linaje de la raza espiritual, mientras que los jóvenes a su alrededor poseían un cultivo inusual. Probablemente eran los genios cuasi dios de las facciones subordinadas de la raza espiritual. Dado que podrían comunicarse con esta chica, estas personas probablemente también podrían comunicarse con Zhao Yufei. En cuanto al estado de Zhao Fen, era demasiado bajo, por lo que no se garantizaba que estas personas le prestaran atención. Sin embargo, si estas personas estuvieran dispuestas a ayudarlo a entregar una carta, Zhao Fen podría reunirse directamente con Zhao Yufei. Mientras Zhao Fen estaba pensando para sí mismo, la chica de la raza espiritual notó a Zhao Fen y le dio una sonrisa petulante. En su opinión, Zhao Fen había quedado encantado por su apariencia y la estaba mirando aturdida. Además, aunque Zhao Fen usaba el uniforme de un discípulo trabajador, su apariencia y porte eran extremadamente sobresalientes, ni un poco inferiores a los jóvenes que la rodeaban. Tú, ven aquí. Wei Qingying se detuvo de repente y señaló a Zhao Fen. Zhao Fen estaba un poco aturdido. Estaba pensando si debería acercarse a estas personas y preguntarles si podían llevar una carta a Zhao Yufei, pero esta mujer de la raza espiritual había preguntado por él. Qingying, ¿por qué quieres hablar con esa persona? El joven hechizante miró fríamente a Zhao Fen mientras hablaba. Zhao Fen inmediatamente voló hacia Wei Qingying. ¿Quién crees que es la persona más bella de toda la raza espiritual? Wei Qingying puso una expresión coqueta y una actitud encantadora mientras preguntaba suavemente. Los jóvenes prodigios a su alrededor entendieron lo que buscaba Wei Qingying. Antes de que Zhao Yufei viniera a la raza espiritual, la belleza número uno de la raza espiritual era Cuasi Dios Lu Yu, y Wei Qingying era la persona que estaba junto a Cuasi Dios Lu Yu. Pero desde que Zhao Yufei había llegado a la raza espiritual, la constante estimulación de su gruesa línea de sangre había provocado que sus talentos de cultivo se desataran por completo.
Con su apariencia de hada, Zhao Yufei suplantó gradualmente al cuasidios Lu Yu como la diosa que habitaba en los corazones de todos los hombres de la raza espiritual. Sin embargo, dado que Zhao Yufei había venido de fuera de la zona, las personas pertenecientes a la raza espiritual del antiguo reino de los dioses desolados sintieron una repulsión mental hacia ella. Además, el excelente talento y la hermosa apariencia de Zhao Yufei la habían convertido en la envidia de todas las demás mujeres de la raza espiritual. Justo esta mañana, Wei Qingying había estado hablando a espaldas de Zhao Yufei cuando se topó con la persona en cuestión y recibió una severa lección. Zhao Fen hizo una pausa por unos momentos. Nunca hubiera imaginado que esta chica de la raza espiritual lo llamó solo para hacerle esta pregunta. Date prisa y habla. Ladró el hombre hechizante junto a Wei Qingying con frialdad. Todos sabían que Wei Qingying era uno de los seguidores del cuasidios Lu Yu. Este sirviente podría decir cualquier nombre excepto el de Zhao Yufei, pero si quisiera formar una buena relación con Wei Qingying, sería mejor si dijera que cuasidios Lu Yu es el más hermoso. Por supuesto, la señorita es la más hermosa. Dijo Zhao Fen con una sonrisa. Zhao Fen apenas sabía nada sobre la raza espiritual. La única mujer que conocía era Zhao Yufei. Sin embargo, Zhao Fen podría decir que esta mujer de la raza espiritual estaba bastante molesta, por lo que esta respuesta probablemente satisfaría su estado de ánimo. Jeje. Wei Qingying inmediatamente dio una risita suave. Originalmente había creído que este sirviente diría que cuasidios Lu Yu era la más hermosa, pero él dijo que era ella. Aunque sabía que Zhao Fen no estaba diciendo la verdad, todavía estaba muy feliz de escuchar estas palabras. Los jóvenes prodigios a su alrededor miraron a Zhao Fen con desdén. Incluso si Zhao Fen consideraba a Zhao Yufei como su diosa, solo necesitaban mencionar al cuasi-dios Lu Yu para evitar ofender a Wei Qingying. Todos encontraron a Zhao Fen bastante desvergonzado por decir que la más bella era Wei Qingying. Milímetros. Su cultivo es decente y su rendimiento es bueno. Después de un tiempo, haré que te promuevan a discípulo de la periferia. El estado de ánimo de Wei Qingying mejoró, y de inmediato encontró a este joven bastante agradable a la vista. Mientras inspeccionaba a Zhao Fen, sintió que era más guapo que cualquier joven que hubiera visto antes. Su rostro indiferente y orgulloso, su cabello dorado naturalmente hermoso, todas sus facciones hacían brillar sus ojos. La mirada en el rostro de Wei Qingying hizo que todos los demás jóvenes miraran fríamente a Zhao Fen. Todos eran genios de las facciones subordinadas o vasallos de la raza espiritual, y sabían que nunca podrían llegar tan alto como las hijas prodigiosas de la raza espiritual como Zhao Yufei o el cuasidios Lu Yu. Por lo tanto, pusieron su vista en las mujeres de la raza espiritual con un talento algo menor. Después de todo, la raza espiritual ocupó el puesto 19 entre las razas antiguas, por lo que unirse a esta línea de sangre avanzaría en su propio cultivo y bendeciría también a sus descendientes. Muchas gracias. Zhao Fen estaba algo encantado. Incluso si se desempeñaba bien, tendría que esperar un tiempo para ser ascendido a discípulo de la periferia, pero en su buen humor, Wei Qingying prometió que Zhao Fen sería promovida directamente a discípulo de la periferia. Qingying, ¿a dónde quieres ir? Iré contigo. Un joven prodigio que vio que el estado de ánimo de Wei Qingying había mejorado inmediatamente dio un paso adelante para congraciarse con ella. Está bien. Wei Qingying ahora estaba mucho más de humor para dar un paseo. Por favor espera, Zhao Fen habló de repente. Wei Qingying estaba de buen humor y tenía una buena impresión de Zhao Fen. Quizás si Zhao Fen le pidiera que entregara una carta, ella estaría de acuerdo. Por lo tanto, Zhao Fen llamó a Wei Qingying. Siervo, ¿por qué hablaste? El joven hechizante junto a Wei Qingying inmediatamente gritó a Zhao Fen. Hace mucho tiempo se había cansado de ver a Zhao Fen. Un simple discípulo trabajador se atrevió a hablar con el objetivo de sus afectos. ¿Qué quieres? Wei Qingying estaba dispuesto a ignorar el bajo estatus de Zhao Fen por un momento. Me preguntaba si la señorita estaba dispuesta a ayudarme a entregarle una carta a Zhao Yufei. Zhao Fen ignoró a esos jóvenes y expresó directamente su solicitud.
Pero una vez que hizo su pedido, Wei Qingying y los jóvenes prodigios a su alrededor inmediatamente se callaron. Después de un largo rato, la risa fría de un joven rompió el silencio. Los otros jóvenes también comenzaron a reírse despectivamente y a mirar con lástima a Zhao Feng. ¡Oh no! Zhao Feng sintió que algo andaba mal. Las expresiones en sus caras, así como las de Wei Qingying, estaban todas equivocadas. ¿Quieres comunicarte con Zhao Yufei? Wei Qingying de repente reveló una sonrisa extrañamente aterradora. Antes de que Zhao Feng pudiera decir algo, Wei Qingying agregó. Parece que también estás detrás de Zhao Yufei, pero tú, un simple discípulo trabajador, ¿quieres acercarte a Zhao Yufei? Estar tranquilo. Le diré a Zhao Yufei que hay un discípulo trabajador de la raza espiritual que está buscando su mano. La cara de Wei Qingying estaba fría mientras mostraba una sonrisa hechizante. Wosh. Wei Qingying se fue inmediatamente. Jaja, chico, realmente no sabes la diferencia entre la vida y la muerte. Un joven se regodeó. Aunque tu cultivación no sea mala, no podrás convertirte en un discípulo de la periferia por el resto de tu vida, y mucho menos conocer a Zhao Yufei. El fascinante joven con el abanico de plumas lanzó estas palabras antes de seguir a Wei Qingying. Zhao Feng ahora sabía que Wei Qingying probablemente no tenía una muy buena relación con Zhao Yufei. Probablemente quería usar este asunto para ridiculizar a Zhao Yufei. Pero si Zhao Yufei lo notara por eso, sería un buen resultado. Zhao Feng no tenía idea de que Zhao Yufei tenía demasiados perseguidores y pretendientes en la zona Zilin, tantos que no podían ser contados. Pero Zhao Yufei misma parecía tener ya a alguien en mente y no prestó atención a estos perseguidores. Después de regresar al Valle del Río Celestial, Zhao Feng dio las misiones que el asistente Ryu le había dado a los otros discípulos trabajadores. Zhao Feng era ahora el jefe de los discípulos trabajadores del Celestial River Valley, por lo que, naturalmente, tenía un montón de subordinados dispuestos a hacer sus misiones por él. El mismo Zhao Feng regresó a su choza para cultivar. No tenía idea de que, al día siguiente, la noticia de que admiraba a Zhao Yufei se había extendido por toda la raza espiritual. Esos verdaderos prodigios que buscaban a Zhao Yufei solo dieron sonrisas despectivas y trataron todo el asunto como una broma. Pero los discípulos periféricos de la raza espiritual, así como los discípulos trabajadores de otras regiones, vinieron a ver qué tipo de persona era Zhao Feng. Un día, mientras Zhao Feng se estaba cultivando en la túnica del espacio-tiempo, sintió varios sentidos espirituales poderosos, e incluso sentidos divinos, escaneando descaradamente su choza. Swish. Zhao Feng dejó la túnica del espacio-tiempo. El sentido divino fue utilizado por los cuasi-dioses y los dioses verdaderos, y estos naturalmente no podían ser discípulos trabajadores. ¿Por qué ha venido tanta gente? Zhao Feng estaba bastante asombrado. Los discípulos trabajadores no recibieron protección de la raza espiritual. A nadie le importaría si se molestaran, incluso si estuvieran en medio del cultivo. Incluso los cuasi-dioses habían venido a molestar a Zhao Feng esta vez. Zhao Feng salió de su choza. Zhao Feng ya ha salido. Alguien gritó de inmediato en el momento en que Zhao Feng salió. En un instante, todos los discípulos trabajadores cercanos se volvieron para mirar a Zhao Feng. Al mismo tiempo, varios jóvenes orgullosos aparecieron en el cielo. Todas estas personas tenían líneas de sangre inusuales y cultivos poderosos. Esta fue la persona que le pidió a Wei Qingying que lo ayudara a ponerse en contacto con Zhao Yufei. Un hombre musculoso y voluminoso conversó con alguien a su lado. Milímetros, se ve bastante decente, y su cultivo también es bastante bueno. Le falta un poco de inteligencia. ¿Un simple discípulo trabajador se atreve a desear a Zhao Yufei? El joven de piel verde a su lado fue bastante grosero, sus palabras frías y despectivas. De pie junto a Shi Weinan había un joven de cara larga que vestía el uniforme de un discípulo de la secta exterior. Es él, Shi Weinan susurró en el oído de esa persona. HMPH, un sapo que anhela carne de cisne. Te daré una lección que no olvidarás. El joven de cara larga se dirigió hacia Zhao Feng.
Shi Weinan le había pedido que le enseñara una lección a un discípulo trabajador, y esta persona con la que quería tratar Shi Weinan resultó ser la persona que recientemente se había hecho famosa como discípula trabajadora después de Zhao Yufei. Esto atrajo instantáneamente el interés del joven de cara larga. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.